Pasamos a nuestro primer invitado del día. El invierno empieza a cerrarse en Ucrania a puertas de cumplirse un año de la invasión rusa. Los enfrentamientos, que parecen entrar en un momento de desgaste, se redefinirán en primavera. Estados Unidos y la Unión Europea siguen aprobando auxilios para Volodymyr Zelensky. ¿Pero será suficiente? Vamos al análisis con Jesús Manuel Pérez Triana. Él es analista de seguridad y defensa, autor de guerraspostmodernas.com y flancosur.com. Jesús Manuel, gracias a usted. Pues encantado de estar nuevamente. Muy bien, entonces se reactivará la guerra con el fin del invierno. ¿Usted qué opina? ¿En qué condiciones está el terreno después del paso de la nieve? Bueno, evidentemente hay una acumulación de fuerzas y materiales para lo que venga después del invierno. Lo estamos viendo porque la lista de ayuda material de Occidente a Ucrania no solo se limita a los famosos carros Leopard, sino que hay toda una serie de materiales. Entonces, lo que se está esperando es que termine el invierno y lo que vendrá a continuación será una fase intermedia de deshielo donde el suelo se convierte en barro y eso imposibilita el movimiento de vehículos, pero a continuación todo el mundo lo que se está esperando es que Ucrania intente recuperar el terreno que todavía está en manos de Rusia, fundamentalmente en el sur, en el corredor terrestre que conecta con Crimea, y habrá que ver también la respuesta rusa después de que el general Gerasimov asuma, el general jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, asuma las responsabilidades de lo que allí se llama Operación Militar Especial. Mire, usted hablaba hace un momento de los tanques Leopard y es que estos vehículos han sido protagonistas durante la última semana de las noticias. ¿Pueden realmente estos tanques cambiar el ritmo de la guerra? Y si no, pues ¿cuáles son las armas que necesita Kiev para mejorar su posición en esta ofensiva? A ver, lo que quiere Ucrania es llevar la iniciativa. En la primera fase de la guerra vimos que habían recibido armamento anticarro portátil para que las fuerzas ligeras ucranianas emboscaran a los rusos. En la segunda fase vimos que habían recibido artillería y ahora habían recibido artillería para los duelos que estaban sucediendo entre las fuerzas en el Donbass, pero ahora para llevar la iniciativa, para salir a campo abierto, para asaltar las posiciones rusas y recuperar terreno, para poder llevarla a la iniciativa, necesitan fuerzas mecanizadas. Y eso no solamente son carros de combate o tanques, sino también son vehículos de combate e infantería. Y ambos están en la lista de material que van a recibir Ucrania. La cuestión importante aquí es la cantidad, vamos a ver cuántos del material, porque ya no estamos hablando de excedentes de la vieja Guerra Fría, sino del propio material que tienen las Fuerzas Armadas occidentales en sus propios ejércitos y están dispuestos a entregarlas a Ucrania. Vamos a ver cómo las emplean los ucranianos y sobre todo, y otra cosa importante, se está dando mucha importancia al carro de combate Leopard 2, que podría cambiar la guerra, pero en realidad del carro de combate Leopard hay muchas versiones de la segunda versión. Habría que ver cuál de los modelos que se entrega y cuál va a ser entonces la diferencia en tecnología de entre esos carros Leopard que se entregan y los modelos rusos. En el caso de los más abundantes son los excedentes de la vieja Guerra Fría. Yo no creo que haya tanta diferencia con los carros rusos de nueva generación. En el caso de los últimos modelos occidentales hay una diferencia considerable entre la tecnología occidental y rusa. Entonces habrá que ver cómo de generosos son son los países occidentales entregando material viejo o realmente nuevo y capaz de cambiar las capacidades o el equilibrio entre Ucrania y Rusia. Mire, hace casi un año la expectativa de Rusia era una guerra flash, una incursión rápida y finalizar el conflicto. Eso no pasó. Y lo que hizo fue que la guerra se convirtiera en un flujo de recursos constante y una carrera contra el tiempo. ¿Está Occidente en capacidad de proveer a Kiev por encima de la capacidad rusa? Porque es que ya llevamos casi un año de entregas de auxilios en diferentes proporciones y maneras. Bueno, pues hay una preocupación notable en todo Occidente. Primero porque se han ido agotando muchos de los depósitos de municiones. Por ejemplo, se había buscado mucho material excedente de la vieja Guerra Fría porque era la tecnología con la que estaban familiarizados y con la que contaban Ucrania. Luego se le ha entregado material occidental, por ejemplo, las piezas de artillería que mencionaba en esos duelos de artillería en el Donbass. Y luego hemos encontrado que la capacidad de producción de Occidente pues no está a la altura de una guerra de alta intensidad. Y lo que hemos visto es que los países donantes han buscado ayuda militar bueno, o sea, es decir, se ha salido al mercado internacional a comprar stocks, a comprar arsenales y se ha terminado buscando en lugares inéditos, como por ejemplo hasta Pakistán y Uganda, que tenían materiales que podían ser usados en esa guerra. Entonces, por otro lado, también estamos viendo que las sanciones internacionales le ponen un problema a Rusia para poder fabricar mucho de su armamento, porque utiliza piezas occidentales, o sea que es una situación equilibrada. Ambos tienen problemas, vamos a ver quién es el que resuelve. En el caso de la industria rusa era buscar
sustitutos, alternativas de tecnología china. En el caso de Occidente, pues se está sentando con la industria, o sea, por ejemplo, en el caso del Pentágono en Estados Unidos, se ha sentado con la industria a ver qué se puede hacer para multiplicar, para aumentar las líneas de producción, y eso es una preocupación que todavía vemos que está ahí. Vamos a ver cómo se resuelve, porque evidentemente a la industria le interesa pues, vender sus productos, pero no crear líneas de producción que luego, cuando acabe la guerra, pues queden, sean excedentarias. Entonces, es un Obsoletas. problema que tienen ambos. Bueno, mire, y en las últimas declaraciones el presidente ruso ha insistido en que el curso de la guerra tiene el camino esperado. ¿Usted qué opina acerca de eso? Bueno, en el caso de Ucrania ya lo anticipaban que cuando llegase el invierno se iba a paralizar las acciones militares. Vemos que la guerra efectivamente se ha estancado y las operaciones militares están teniendo lugar en una zona así. Vemos el mapa de Ucrania, lo grande que es, y todo se concentra en un sitio muy pequeño. En las ciudades de Bakhmut, ya hasta hace poco Soledad. Entonces estamos en esa fase de pausa. Los ucranianos todavía piensan que tienen capacidad para recuperar terreno perdido. Es decir, no veremos que ambos bandos se sientan en la mesa de negociación hasta que por lo menos los ucranianos agoten todas las capacidades, las ganas, la energía, los recursos, o sea, hasta que no lleguen a una situación de agotamiento y piensen que ya no es posible seguir recuperando terreno, o que de seguir la guerra va a ser perjudicial para ellos, porque los rusos van a poder seguir avanzando. Entonces, en el caso ruso les valdría acabar la guerra ahora mismo, porque habrían conseguido algunas ventajas territoriales, no lo que pensaban al comienzo de la guerra. Han tenido que pasar al plan B de haber asaltado la capital y haber cambiado el gobierno. Ahora se limitan a una conquista territorial. Entonces todavía nos queda ver que los ucranianos gasten el ímpetu, las ganas, las reservas y la voluntad de la sociedad ucraniana de que todavía hay que recuperar más terreno. Cuando eso suceda en esta primavera, ya veremos entonces si la guerra entra en una fase de estancamiento o ya directamente ambos bandos empiezan a crear canales discretos, diplomáticos, para sentarse a la mesa de negociación y acabar la guerra.